Listo. ¿Qué más nos podía aumentar el pool de aminoácidos? La síntesis de NO, ¿cierto? Esa síntesis de nuevo de aminoácidos nos puede aumentar el pool de aminoácidos. ¿Qué destinos puede tener esa cantidad de aminoácidos que tenemos nosotros en el pool? Claramente, si hay un exceso, un aumento en la concentración del pool de aminoácidos, vamos a hacer procesos de degradación. Fíjense que el proceso de degradación busca dos cosas. Por un lado, disminuir la concentración del pool de aminoácidos, es decir, mantener esos niveles del pool de aminoácidos estables, pero también busca generar energía, generar síntesis de glucosa, generar lípidos, cuerpos cetónicos o sencillamente generar ATP. Como les decía, cuando tenemos los aminoácidos tenemos la formación también de una molécula que no queremos tanto, y es el amoníaco, que a pH fisiológico va a ser el ion amonio. Si nosotros permitimos que este señor se acumule, vamos a tener serios problemas con él. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Transformarlo en urea y poderlo sacarlo por vías renales. ¿Qué es lo que yo quiero que ustedes vean de esta parte? Que cuando hablamos de degradación no estamos diciendo eso no me sirvió de nada. Yo tengo mucho aminoácido, a mí no me den más de eso, yo voy a sacar eso, que el riñón se encargue de sacar eso y nosotros sacamos aminoácidos a diestra y siniestra. No, cuando hablamos de un proceso de degradación estamos diciendo, bueno, el aminoácido tiene una cadena carbonada, tiene un esqueleto carbonado, busquémosle función a ese esqueleto carbonado. Entonces, ¿qué podemos hacer? Generar acetoácidos para que posiblemente tengan como destino la formación de glucosa, lípidos, puede que sean cuerpos cetónicos, pero principalmente la formación de energía. ¿Listo? Bien, respóndame en esa pregunta. ¿Qué viene siendo el balance nitrógeno? Bueno, como la relación entre la ingesta de nitrógeno y la expresión de nitrógeno. ok, tiene que ver con la ingesta y secreción de nitrógeno. En otras palabras, ¿tiene que ver con qué? Bueno, sí tendría que ver con el metabolismo de nitrógeno, pero fíjense que en este punto todavía no hemos empezado a ver a fondo el metabolismo. Entonces, tendría que ver más bien con qué? Con el pool de aminoácidos. ¿Cómo está variando ese pool de aminoácidos? Entonces fíjense que nuestro punto central acá es este, el pool de aminoácidos. Y acá lo que nos está mostrando es lo que ya hemos visto de manera esquemática en otras situaciones. ¿Quién me está alimentando? ¿Quién me está consumiendo ese pool de aminoácidos? Entonces, fíjense que este balance de nitrógeno va a ser positivo o negativo según las condiciones en las que yo me encuentro. ¿En qué momento podrá ser un balance positivo ese balance de nitrógeno? ¿Qué condiciones creen ustedes que favorece un balance positivo de él? Recordando que esa es la relación entre lo que yo consumo versus lo que yo estoy excretando o demandando. Nuevamente. O sea, otros compuestos nitrogenados de energía depende, o sea, de eso depende si es negativo o positivo. Listo, entonces María Fernanda nos dice que si esto se aumenta O la excreción también, o sea, cualquiera de los dos. o la excreción se aumenta, va a ser negativo. ¿Qué opina el resto? Yo diría que si está positivo debería estar como en un equilibrio, o sea, que lo que entra y lo que sale está como proporcional. Si está negativo, ¿Cómo lo miramos? Por ejemplo, ustedes, ¿qué tanto conocen ustedes del mercado bursátil? Es decir, ¿qué tanto conocen ustedes del manejo de acciones? ¿Nada? Bueno, entonces les explico rápidamente cómo se mueve eso. Ustedes compran una cantidad de acciones a un precio, ¿cierto?
de acuerdo a qué tanto se negocie la acción, es decir, qué tanta demanda tenga la acción, pues el precio va a empezar a subir, porque es como cualquier sistema de consumo. Si hay una demanda excesiva, por ejemplo, del iPhone 6, pues claramente el iPhone va a empezar a cotizarse, va a empezar a subir su precio. En el momento en que se empieza a disminuir esa demanda, entonces el precio empieza a disminuir. Lo típico que ocurre con el consumo normal de un producto. A largo plazo el producto tiende a desvalorizarse. Lo mismo puede ocurrir con la acción. Si la acción empieza a tener un movimiento muy bajito, va a empezar a disminuir su valor. Entonces, ustedes invirtieron una cantidad de dinero en una acción. ¿Qué sería una ganancia? Un balance positivo en esa acción. Que suba el precio, ¿cierto? ¿Cuál sería el balance negativo? Que disminuye. Si queda en el mismo precio, pues estamos en equilibrio, no he ganado ni he perdido absolutamente nada, ¿cierto? Entonces, volviendo a la situación del balance de nitrógeno, ¿cuál será un balance positivo? Señor, que haya una alta ingesta, ¿cierto? Y que por lo tanto no haya una alta demanda, no haya una alta excreción. ¿Y cuál será un balance negativo? Que tengamos una poca ingesta y que aumente la demanda. Muchas veces el balance negativo no siempre está diciendo que yo no tengo poquita de ingesta. Me explico. Ustedes pueden tener una dieta normal, pero por ejemplo, en el caso de las niñas, entraron en periodo de gestación. En el momento en que entraron al periodo de gestación, nada más que le hiciste como que, oiga, escuche. Sí, te digo a ti. No sé. ¿Tu nombre es, perdóname? Valentina. Entonces, Valentina, supongamos que entró en periodo de gestación. ¿Qué va a caracterizar un periodo de gestación? Que ustedes recuerden que les hayan contado a su mamá, que alguna amiga esté, que su tía, su prima. Con relación a el apetito. Aumenta, ¿cierto? Significa, señora, claramente, porque aumentó el apetito. Pero si la persona que entró en estado de gestación no cambió su dieta, es decir, a pesar de que aumentó el apetito, se mantuvo con la dieta normal, ¿qué ocurrirá? Va a entrar un balance negativo. Fíjense que no estamos diciendo que la persona se esté alimentando mal. La cantidad de proteína que está entrando de la dieta era la normal que ella necesitaba. Pero ¿qué ocurre? Que como ahora sus necesidades cambiaron, todo esto empezó a aumentar. ¿Qué significa eso? Que está empezando a entrar un balance negativo. ¿Qué es lo que necesita evitarse en esta situación? Que se caiga en un balance negativo. Por lo tanto, yo tengo que buscar equilibrarlo. ¿Cómo voy a equilibrarlo? Aumentando la ingesta. Y muchas veces, justamente en respuesta a evitar que se llegue a tener un balance negativo, yo voy a consumir más de lo que necesito, porque nuestro cuerpo es un sistema de alarma constante. Y en el momento en que se empieza a disminuir las demandas energéticas, o más bien, se aumentan las demandas energéticas, pero nuestra reserva energética no es mucha, se dispara la alarma. Entonces, por ejemplo, ustedes, no sé, consumieron unas galletas, como acá la compañera venía, las galletitas ahí comiendo. Supongamos que era tu única, supongo, era tu única comida del día, supongo, porque yo creo que comiste muy bien, desayunaste muy bien. Claramente, en ese punto, ella consumió algo para mantener los niveles de glucosa, pero si trasnochó, si le tocó venirse corriendo porque la ruta casi la deja, si está acá poniendo cuidado, muy atenta como lo está haciendo, pues hay una alta demanda energética. Entonces, fíjense que en ese punto ya está entrando en un balance negativo. Cuando empieza a entrar un balance negativo, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué les pasa a ustedes? Le da hambre. Y ahí, si ustedes no suplen esa necesidad de alimento, ¿qué les pasa? No, pues morirse todavía no. Se marea. Bueno,
Depende de la condición en la que llegue. Si llegó como mi compañera hace unos días, es posible. Pero ocurre lo que suele ocurrirles a ustedes. No, Palea, no. Bueno, comer en clase es una respuesta de que tengo hambre. Les da sueño. Les da sueño porque tienen que empezar a entrar a un estado. Hagan casi de cuenta que es como cuando ustedes tienen su computador y se está descargando. ¿Cuál es la primera respuesta del computador? Pues depende tú cómo lo tengas programado. Muchos no se les baja la luz, lo único que hacen es entrar en un estado de suspensión, se suspende. Y les da a ustedes tiempo de que, oigan, conecten a una fuente de energía o si no me apagan. Lo mismo va a ocurrir con ustedes. Entonces, a lo que hoy, muchachos, es a que se considera que la madre gestante está en un balance positivo porque aumenta el consumo de compuestos nitrogenados, aumenta la cantidad de proteínas de la dieta, pero no únicamente para suplir esa necesidad, sino para tener el exceso, porque puede que lo vaya a necesitar más adelante. Entonces, ella prefiere en su condición de madre gestante, en su condición de la formación de un nuevo ser, tener un exceso a tener un defecto. Y en ese punto estar en un estado de equilibrio ya es un defecto, porque significa que en cualquier momento eso se le puede bajar y la lleva automáticamente a un balance negativo. Por ejemplo, o sea, yo desayuno, por ejemplo, no sé, libero mucha energía por estrés, por la madrugada, todo. Llega un punto en que ya esa energía se liberó y se va a un balance negativo, porque a pesar de que consumí proteínas, no está sucediendo toda la energía que liberé. Y la forma de arreglarlo es consumir más proteínas, o sea, aumentar la cantidad para que no sea. O sea, como aumentó la expresión, hay que aumentar la cantidad. Exacto, pero entonces ten presente algo. Si bien nosotros acá estamos hablando del balance de nitrógeno, realmente todo lo que nos está llevando a ese balance negativo es la demanda energética. Entonces, es necesario que yo consuma proteínas, pero lo más importante es que yo pueda restablecer los valores energéticos. Recuerda, como tú bien lo viste en la biosíntesis de aminoácidos, yo puedo, a partir de esos carbonos del ciclo de la glicólisis, volver a sintetizar. Entonces, digamos que si yo puedo restablecer esa cantidad de energía que estoy perdiendo, me va a poder restablecer a largo plazo ese balance de nitrógeno. Bueno, hay ningún problema si como muchas personas. Bueno, eso depende. Sí, tú estarías en un balance positivo muy grande y eso implicaría que se aumenta la degradación de esas proteínas. Adicionalmente se aumenta la biosíntesis de otros compuestos y se aumenta el metabolismo de, por ejemplo, bases purínicas y pirimidínicas. Eso a largo plazo, si no se controla bien, es lo que lleva a tener problemas de gota. Entonces, tener una dieta muy elevada en proteínas, así como sin mucho control, sí puede tener a largo plazo, no es un efecto inmediato, un problema. Acá quiero hacer énfasis en una cosa importante. Cuéntenme, ¿qué creen ustedes que significa el valor biológico de una proteína? ¿Qué representa ese valor biológico? No, sí, pero ¿qué tanto aporta? Bien. Bueno, parcialmente es cierto. Dentro de nuestros aminoácidos hay muchas clasificaciones, como lo vimos en su momento, y una importante para ustedes es la clasificación biológica de esos aminoácidos. ¿Cuál es esa clasificación? Como aminoácidos esenciales y no esenciales, como dos grandes grupos, ¿no? Porque hay los aminoácidos
esenciales condicionales, que ya vamos a ver qué son esos señales más adelante. ¿Creen ustedes que si una proteína tiene un alto valor biológico, únicamente va a representar una fuente de aminoácidos no esenciales? Es decir, el valor biológico será únicamente definido por qué tantos aminoácidos me dé, sin importarme si son o no esenciales. Debe tener la implicación de que sea una proteína rica en aminoácidos esenciales. De ahí que las personas vegetarianas deban suplir esas necesidades de aminoácidos esenciales de otras fuentes, porque resulta que las fuentes proteicas de la carne son muy ricas en aminoácidos esenciales, mientras que las vegetales no tanto. Entonces, estas personas que entran en esos procesos de vegetarianismo o de veganismo deben tener como ese cuidado en su dieta. Sí, el huevo puede tener una alta fuente de aminoácidos esenciales, pero las personas veganas son tan extremistas que no comen huevo. ¿Quién es vegano? Felipe. O sea, estas personas veganas deberían tener más cuidado por la falta de, por lo que no comen, que vengan de animales. Porque no tiene una fuente de aminoácidos esenciales, básicamente. Y no pueden encontrarla en... Claro. No es que no la puedan encontrar, es que las necesidades, o más bien, la cantidad de aminoácidos esenciales que pueden obtener de las plantas es muy, muy limitada. No como si la tuvieran desde la carne. Bueno, dependiendo del aminoácido, en este momento se me escapa, pero en plantas es que no estoy seguro. No estoy seguro, pero hay un aminoácido esencial o algunos aminoácidos esenciales que de hecho no están en la proteína de las plantas, la fuente proteica vegetal. Entonces, en ese punto, ellos tienen que buscar o comer suplementos que les den esos aminoácidos o buscar una fuente distinta de esos aminoácidos. Por lo general, hoy en día hay diferentes productos para vegetarianos que traen ese suplemento. Dicen enriquecidos con, qué sé yo, triptófano, enriquecidos con tirosina, justamente para eso. En caso de que tenga, como ya el extremo el consumo de energía a partir de aminoácidos, si es vegetariano y no tiene una dieta rica en proteínas, ¿cómo haría? Muy buena pregunta. No sé, ya acá entro en el ámbito de la especulación. Primero, me parecería crítico que un vegetariano siendo diabético, pero supongo que lo hay, tiene que haberlo necesariamente. En ese punto yo creo que primero no se le permitiría a la persona que llegue a un estado tan avanzado que necesite como fuente de energía proteínas. Por lo tanto, se buscaría que, por un lado, se le trate la regulación de la diabetes, bien sea si es un problema de cantidad de secreción de insulina, aumentando la cantidad de insulina, o en su efecto, creo que hay algunas otras formas de promover la absorción de esa glucosa. Ahorita se me escapa el tratamiento como tal. Y claramente se intentaría que su fuente energética sea no tanto los carbohidratos, porque sabemos que ahí están muy elevados, pero sí intentar que sea un poquito más rico. Pero ahí sí es lo que te digo, estoy especulando. La situación es bien extrema y bien particular. Ok, entonces, ya dijimos que el valor biológico de una proteína tiene que ver, por un lado, con el contenido de aminoácidos esenciales. ¿Será lo único que dependerá de ese valor biológico? ¿De qué más dependerá? Perfecto, la facilidad de digestión. ¿Qué significa eso? No todas las proteínas se digieren con la misma facilidad. ¿Qué implicaciones tiene eso o a qué se refiere que sean más o menos fáciles de digerir? Ya vimos todo el ciclo de la digestión. Muchas de esas peptidasas,
de esas proteasas que están actuando para la degradación de esas proteínas, no logran tener acceso a toda la proteína. Entre más grande, entre más compleja sea esa proteína, va a ser mucho más difícil de romper. Y si es mucho más difícil de romper, ¿qué va a ocurrir? Vamos a tener pedazos de péptidos mucho más amplios, mucho más grandes, que van a ser imposibles de ser absorbidos. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros vamos a terminar secretando todas esas proteínas. Por eso de ahí dicen que una de las, digamos que previos procesos de degradación proteica que nosotros podemos tener es justamente la cocción de los alimentos. En el momento en que nosotros estamos cocinando esos alimentos, estamos promoviendo la desnaturalización y por lo tanto estamos facilitando la digestión de esas proteínas. Entonces, principales proteínas de alto valor proteico o alto valor biológico: la caseína de la leche y la ovalbúmina. De ahí que, como yo les decía, si bien digamos que nuestro organismo no está diseñado para tener como fuente de lactosa, fuente de azúcar a la leche, pero la leche sí digamos que nos da una fuente de otro tipo de nutrientes que solo ella nos la puede dar. Claramente, lo que podemos hacer ahora industrialmente es que si no tenemos tolerancia a la lactosa, pues nada, separamos la caseína de la lactosa y sencillamente aprovechamos esa caseína. Básicamente algo muy similar a lo que ocurre cuando se está haciendo el proceso de fabricación del queso. Cuando se fabrica queso, lo que hace es precipitar toda la caseína y tener un concentrado altamente proteico. O sea, las personas que, digamos, para, no sé, digamos, consumen huevo crudo, no están haciendo nada, porque igual el organismo no lo puede asimilar. ¿Por qué crees que no lo puede asimilar? Porque pues no tiene las energías para degradarla como... No, sí las tiene, las sigue teniendo. Digamos que el querer o no cocinar el huevo es algo más como costumbrista. Sí, no sé, es que a veces uno ve como personas que tienen como... Sí, exacto, proteínas que necesitan tener más fibra, no sé qué, es comen el huevo así crudo, como esa tortilla de huevo que no harían, no les serviría. No, sí les sigue sirviendo, lo que te digo. El proceso de cocción nos facilita la asimilación, pero no significa que si estuvieran crudas no las fuéramos a asimilar. Digamos que el caso de, por ejemplo, las personas que comen la carne no totalmente asada, de pronto término medio, un cuarto, eso es un tanto particular verlo comer, pero pues no les cae mal tampoco del todo. Pero la digestión es más lenta porque la complejidad de las proteínas es mucho mayor. Pero en el caso de la ovalbúmina, como no es tan compleja, no está tan compactada, pues igual vamos a tener la asimilación. Señor. Pero digamos, los fisicoculturistas, no sería más efectivo, pues lo que ellos hacen es una dieta que yo sé que hacen es como poner la pasta y hervirla un poco, pero ya y se la comen así. No deberíamos hacer eso todos para que, no sé, pues para que la proteína se conserve. Si se puede asimilar, pues si no pueden asimilar, pues obviamente no todos, pero la mayoría pues no sé, o sea, no por sabor, sino por Felipe, no, eso va a ser muy feo. Bueno, Daniel, hay un punto importante. Primero, las personas que hacen fisicoculturismo tienen una dieta particular por las necesidades energéticas que ellos tienen. Por ejemplo, esos batidos proteicos, esos concentrados que se venden comercialmente, sí, son ricos en proteína, pero no son solamente ricos en proteína, son ricos también en carbohidratos. ¿Por qué? Porque justamente son personas que tienen una alta actividad física. Entonces, ¿qué es lo que promueve eso? Que justamente, como lo que ellos no quieren es perder masa muscular, entonces lo último que ellos quieren es que cuando estén en ejercicio
toda la proteína muscular que han ganado pues se pierda en forma de energía. Entonces esa carga de carbohidrato lo que ayuda es a darle al cuerpo suficiente suplemento de energía en forma de glucosa para que todo ella se consuma. Claro está, si esa persona no tiene la suficiente quema de calorías que corresponde a lo que consumió, pues eso se va a empezar a almacenar en forma de lípidos. Eso es lo que ocurre, o lo que ellos hacen con la pasta. La pasta, digamos que es una fuente de proteínas, no muy alta, pero es fuente de proteínas, pero es principalmente fuente de carbohidratos. ¿Qué implicaciones tiene eso? Pues que ellos están consumiendo eso para que les supla de energía. Ellos adicionalmente hacen lo que nos comentaba Julia, y es que hacen unos batidos, y es cogen la clara del huevo, de hecho es lo que hacen, separan la yema y la consumen. Pueden ser hasta 5 o 6 claras de huevo por consumo, porque es la fuente inmediata más alta de proteína. En cuanto a que nosotros tengamos que consumir la proteína en su estado menos procesado, sí, eso sería, digamos que entre comillas, lo ideal. ¿Y por qué lo pongo entre comillas? Porque justamente lo acabamos de ver, hay algo que se conoce como ese valor biológico. No todas las proteínas tienen el mismo valor biológico, y justamente un punto importante de ese valor biológico es qué tan digeribles son esas proteínas. Yo puedo tener, no sé, una dieta muy alta en proteínas de fuente animal, pero si yo no las estoy cocinando como debe ser, si yo no estoy permitiendo que haya una alta cocción de eso, pues es probable que mi asimilación de esas proteínas sea muy baja, y que si me comparo con una persona que está consumiendo proteínas de origen vegetal, de pronto va a tener un mejor consumo. Entonces fíjense que a menos que el valor biológico de esa proteína sea muy elevado, lo recomendable sí es poder consumir proteínas procesadas, o proteínas previamente coccionadas. Listo. Pool de nucleótidos. Pues si ya entendimos que es el pool de aminoácidos, pues entenderemos que es el pool de nucleótidos. ¿Qué creen ustedes que es ese pool de nucleótidos? Sí, básicamente es una cantidad específica, una cantidad definida de nucleótidos que yo voy a tener de acceso a nivel de mi torrente sanguíneo. Van a estar ahí disponibles para que yo pueda hacer uso de los mismos. Obviamente, de la misma manera que los aminoácidos, voy a tener unas fuentes que lo van a alimentar. La dieta, su propio catabolismo y la síntesis. Fíjense que esto es exactamente lo mismo que acabamos de ver con aminoácidos. Y lo mismo, van a haber unas vías de consumo. El propio catabolismo de los nucleótidos, la misma síntesis de polinucleótidos y la biosíntesis de algunas moléculas que contengan los nucleótidos. ¿Qué tipos de moléculas creen ustedes que se pueden sintetizar con ellos? Ok, ácidos nucleicos como el ADN, como el ARN. ¿Qué más creen ustedes que se puede sintetizar? ¿Qué más moléculas están formadas por nucleótidos? ATP, que es un nucleótido. Bueno, las porfirinas. Bueno, la creatina no tanto. ¿No? Los cofactores, muchachos, recuerden, el NAD y el FAT están compuestos también por nucleótidos. Entonces fíjense que este pool de nucleótidos es importante porque me permite tener esa fuente inicial para la biosíntesis de otras moléculas. Una de esas moléculas, esos cofactores, que son importantísimos a nivel de metabolismo. Bien, pregunta, ¿qué vías metabólicas predominan para cada uno de estos compuestos en diferentes estados fisiológicos? Ya mencioné estos compuestos aminoácidos y nucleótidos. ¿Sí? Ciclo de Krebs. Descompongamos esta pregunta. ¿Qué estados fisiológicos creen ustedes que podemos presentar? Básico. Bueno, periodos de ayuno. ¿Y qué más? ¿Y? Bueno, actividad física. ¿Qué más?
posingesta, ¿cierto? Que en últimas lo resumimos como hemos venido resumiendo toda la parte de metabolismo. Tenemos exceso de energía, tenemos demanda energética, posingesta y ayuno y actividad física. Para esta situación, ¿cuáles predominarán? Ya ustedes son unos duchos en eso. Si estamos en posingesta, ¿qué creen ustedes que predomina? ¿Cuál? Catabolismo. Si tenemos un sistema, una situación de posingesta, vamos a tener anabolismo. Lo mismo que decíamos, tenemos un exceso de glucosa, posingesta. ¿Qué vamos a hacer con ese exceso de glucosa? Vamos a metabolizar. ¿Cómo? ¿Cómo la vamos a almacenar? Como glucógeno, ¿cierto? Entonces fíjense que promovemos un proceso anabólico, sintetizamos glucógeno. Tenemos todavía más exceso de glucosa, ¿qué vamos a hacer? Síntesis de lípidos, otro proceso anabólico. Tenemos un exceso de lípidos, ¿qué es lo que vamos a hacer? En forma de triglicéridos, sintetizamos triglicéridos. Pues fíjense que cuando estamos en estados de posingesta, promovemos principalmente procesos anabólicos. Por lo tanto, y pues en consecuencia de, si estamos en periodos de ayuno o de actividad física, ¿qué hacemos? Procesos catabólicos. Pues si bien es cierto que esto es una realidad para lípidos y carbohidratos, en el caso de compuestos nitrogenados la cosa no es como tan estricta. En compuestos nitrogenados, si estamos en un proceso de posingesta, sí vamos a favorecer los procesos anabólicos. Es decir, si lo ponemos en una balanza, los procesos anabólicos van a pesar más. Pero no significa que no hayan procesos catabólicos. Sí se van a presentar procesos catabólicos. ¿Por qué? Porque como lo vimos en un momento, ese proceso catabólico me permite a mí favorecer un recambio proteico. Y si yo favorezco ese recambio proteico, me permite a mí asegurar que mis proteínas están en las mejores condiciones. Lo mismo que veíamos, ese pool de aminoácidos también nos permite a nosotros suplir de energía cuando de pronto hay alguna falla, una falta energética. Y a la vez yo tengo que recuperarlos. Entonces fíjense que ahí también estoy empezando a promover un proceso catabólico. Entonces, fíjense que acá hay una palabra importante, sistemas dinámicos. Esos sistemas dinámicos les están hablando ustedes justamente de eso. Yo no puedo decir que hay netamente un proceso catabólico ni que hay netamente un proceso anabólico. Esa es una de las principales particularidades del metabolismo de estos compuestos. No puedo definir, digamos que con toda estrictamente dicho que hay únicamente un proceso o únicamente el otro, sino que los dos van a estar alternados de acuerdo a justamente esto, los requerimientos energéticos del organismo. Bueno, sabiendo que dentro de nuestros compuestos nitrogenados el grupo más representativo son los aminoácidos, entonces tenemos que entrar primero a ver cómo es ese metabolismo de esos aminoácidos. Por lo tanto, vamos a hacer la revisión general de ese primer metabolismo. Bien, entonces, primero, tenemos que cada aminoácido sigue una ruta metabólica específica. Fíjense que en este punto estamos hablando de la síntesis, es decir, estamos hablando de un proceso de posingesta. Lo importante acá es, si ustedes revisaron esa parte en su Leninger, en donde hayan el libro que más les guste, se darán cuenta que cuando hablamos de biosíntesis de aminoácidos estamos hablando de una gran cantidad de rutas metabólicas, porque básicamente estamos diciendo que hay que sintetizar 20 aminoácidos, y como hay que sintetizar 20 aminoácidos, por lo menos yo debo tener 20 rutas metabólicas para esa biosíntesis. Pero no se preocupen, no son 20,
son por ahí unas 10 a lo sumo. ¿Qué es lo importante acá? Que ustedes tengan presente. Todas las rutas metabólicas van a tener un punto de partida similar, y es este. El alfa-cetoácido va a incorporar un grupo amino al glutamato. Ese es el paso principal y es básicamente va a ser la constante en todo ese proceso de biosíntesis. En otras palabras, lo que yo voy a querer para sintetizar mis aminoácidos es tener siempre al glutamato por ahí metido.